Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que estamos aquí. ¿Qué le parece si ponemos estos momentos en las manos de Dios? Padre maravilloso, nos acercamos delante del trono de tu gracia, del trono de tu misericordia, para pedir, Espíritu Santo, que de una manera especial tú sigas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, ahí donde está en su lugar, ahí donde está en su hogar, ahí donde están escuchando este servicio, mi Señor y Dios. Que Espíritu Santo tú trates en cada corazón, así como lo has estado haciendo durante este tiempo que hemos estado alabándote. Toca, toca, toca los corazones con tu palabra, Dios, y muévete, Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares en esta tarde. Gracias al Señor. Fíjese que cuando estuve tomando el curso de la maestría en consejería, en una de las materias nos pidieron que viéramos, gracias chicos de la alabanza, nos pidieron que viéramos una película y luego la íbamos a tratar en la clase. Y yo vi la película, pero no creo que me agradó mucho. Pero bueno, pues era la tarea. Y ya la película se trataba de una consejera, una terapista que estaba dándole terapia a un individuo, que este individuo había sufrido mucho abuso durante su infancia y eso había generado que él, que se hubiera desarrollado en él un síndrome conocido como trastorno de identidad disociativo. Y se podía ver ahí en la película que este individuo tenía o presentaba como 23 personalidades diferentes. Se comportaba como si fueran 23 personas diferentes, cada una con características únicas. Y algunas con una personalidad muy dominante, muy violenta, otras con una personalidad tranquila, dócil. Y bueno, la tarea era que nosotros analizáramos esas características en las diferentes personalidades, y luego ya en la dinámica de la clase, pues fuimos viendo, o sea, lo que nos llevaba era que a veces como personas, como individuos, nosotros también presentamos diferentes, ahora sí que podríamos decir, trastornos en nuestra personalidad, ¿sí? A veces usamos máscaras en nuestra vida y nos comportamos de diferente manera. A veces nos ponemos la máscara y traemos la personalidad de la amabilidad, pero a veces andamos rudos, violentos, enojados, entonces presentamos otra personalidad en nosotros. Y bueno, es que de alguna manera cada persona reacciona diferente y podríamos decir que utilizamos diferentes máscaras. ¿Cómo reaccionas tú cuando llegas a veces hablando físicamente? ¿Cómo reaccionas cuando te quemas, cuando te machucas, cuando te cortas? Yo, dirán ustedes, ay, qué escandalosa, pero yo grito, ¿verdad? Ay, y bueno, hago un show, ay, me dolió y lo expreso. Hay otras personas que a lo mejor sí se machucan, se cortan, se queman, nada más, a lo mejor van a hacer y no van a expresar nada, ¿sí? Sin embargo, están experimentando el dolor. Pero eso en cuanto a la cuestión física. Pero en cuanto
vea usted cuál es nuestra respuesta más común cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Quién contestó luego, luego? En automático, ¿verdad? Decimos bien. ¿Y tú? ¿Verdad que esa es la... y siempre estamos bien? No, esa es la realidad. Aunque por dentro estemos despedazados, quebrantados, rotos, fragmentados, hechos pedazos, ¿sí? Nosotros decimos bien. Y bueno, es el tema que quiero compartir en esta tarde, fragmentados, porque eso significa, mire ahí, rotos, hechos pedazos, hechos añicos, ¿sí? Y ahora quisiera preguntarte en esta tarde, ¿cómo estás reaccionando al dolor que hay dentro de ti? A ese dolor que nadie ve. Porque estamos en esta vida y todos, absolutamente todos, atravesamos circunstancias difíciles que nos fragmentan, que nos hieren, que nos lastiman. La vida es difícil. Los tiempos que estamos viviendo son malos. Esta semana hubo 2 noticias que de verdad que me alarmaron. Una de ellas, a lo mejor ustedes la vieron. Salió que el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar en suicidios. El 2022 fueron 469 personas que ellas determinaron quitarse su vida. 469 personas que se suicidaron. La mayoría de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y luego ya algunos otros municipios del estado con menos cantidad de personas. Pero puede usted, mucha más de la gente que estamos aquí reunidos, ¿sí? 469, vea usted, más de los que estamos aquí reunidos. Solamente en este estado, en nuestro estado, el año pasado, se suicidaron, se quitaron la vida. ¿Cuánto dolor habría en esos corazones? ¿Qué es lo que habrían vivido? ¿Sí? Que los quebrantó. ¿Qué era lo que los tenía fragmentados, rotos, para tomar esa determinación? Orábamos el viernes que tuvimos nuestra cadena de oración, el grupo de oración que dirige la hermana Betty. Y una de las peticiones que ponía dice, oremos por un chico de 15 años. Dice, él trató de suicidarse y se quedó con daño cerebral. Un niño, como estos hermosos que salieron ahorita de aquí de entre nosotros. Un chico de solamente 15 años quitándose la vida. Otro chico que su papá lo había maltratado mucho y pues había conocido al Señor, pero se había alejado. O sea, ¿qué pasa en esos corazones? ¿Cuánto dolor hay en la vida del ser humano? Y fíjese que la mayoría de las personas que se suicidaron fueron jóvenes. Otro de los casos, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo. Aquí en una colonia aquí cerca, en Arboledas, llega el papá, entra a la recámara y encuentra a su chica suicidada. O sea, qué dolor tan tremendo. Qué situaciones tan difíciles. Esa fue una de las noticias. La otra, que me llamó mucho la atención, era un artículo que decía que la soledad y la desesperanza, fíjese cómo lo calificaban, dice, son enfermedades que están acabando con las personas, como lo hace el alcoholismo o la drogadicción. Ahí a eso nivelaron, dice, la soledad y la desesperanza son enfermedades que están acabando con las personas como el alcoholismo y la drogadicción. Qué tremendo, hermano. Días muy difíciles, personas tan necesitadas
de Dios, personas rotas, personas fragmentadas. Y bueno, la realidad es que hay dolor en el corazón del ser humano. Y la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿qué hacer con el dolor de nuestro interior? ¿Qué hacer con el dolor de nuestro corazón? Sé que muchos, por no decir que todos, ¿sí? Están o estamos, mejor dicho, estamos sufriendo en silencio. Y en esta tarde, mi invitación es a que veamos lo que hizo Cristo con su dolor, para que nosotros sepamos qué hacer con ese dolor que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 26, del verso 36 al 38, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: entonces Jesús fue con ellos, con todos sus discípulos, con los 12. Dice, al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y dijo, siéntense aquí mientras voy yo ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Aquí dice Santiago y Juan, pero Jacobo, Santiago y Jacobo es la misma persona, son los hijos de Zebedeo. Dice, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Vea lo que hizo Jesús. Fue a Getsemaní ahí a exponer su dolor, al huerto de los olivos. Fue ahí al huerto de los olivos para llevar el dolor que ya no podía soportar. ¿Cómo ha venido usted en esta tarde aquí a Monte de los Olivos? ¿Cómo ha venido esta tarde a la casa de Dios? ¿Ha venido feliz? ¿Viene alegre? ¿Viene triste? ¿Ha venido enojado, decepcionado, herido, angustiado? ¿Cómo vienes? Bueno, yo te invito en esta tarde para que, al igual que Jesús, puedas identificar tus sentimientos y puedas entender que no está mal sentirse mal. Mucho del problema emocional de nuestros días se debe a que hemos sido entrenados a no revelar exactamente cómo nos sentimos. A muchos varones se les enseñó desde pequeños, ¿qué se les decía? Los hombres no lloran, ¿ves? Y se sabe. Y así se les enseñó. A muchas mujeres quizás crecieron en un hogar donde no era bien visto revelar los sentimientos, que afloraran los sentimientos en ti, y que te decían, ay, las mujeres todo lo quieren arreglar llorando. No llore, cállese, cállese. Y aprendimos, ¿sí?, a esconder nuestras emociones, nuestros sentimientos. A que si nos sentimos mal, no lo expresamos. Decimos, no, pues muy bien. Hemos aprendido ante el dolor físico, cuando algo nos sucede, que lo expresamos. Pero también hemos aprendido a adormecer el dolor interior, a ignorarlo, a tratar de evitarlo, porque nos han hecho creer que está mal sentirse mal y escondemos nuestro dolor. Y a veces escondemos nuestro dolor a través de la negación. Decimos, no, no tengo nada, no me duele nada, aunque estemos, ¿qué dirían? Que nos lleva el tren, ¿verdad? O sea, bien tremendo. No pasa nada, todo está bien. Y negamos nuestra realidad. O a veces utilizamos otro mecanismo, el mecanismo de la culpa. Ay, es que fue mi culpa. Siento esto y estoy con este dolor porque fue mi culpa por andar de bocona. Nomás si no hubiera abierto la boca, si no hubiera hablado, si no hubiera ido, si me hubiera quedado callado, si no lo hubiera buscado.
Y empezamos con la culpa o a veces con los razonamientos, ¿verdad? Razonamos, es que si no hubiera, y el hubiera pues no existe. Pero empiezan estos razonamientos en nuestra vida. Sin embargo, nosotros cuando consideramos la vida de Jesús, vemos que en esos momentos difíciles, Él encontró la manera de expresar sus sentimientos. Jesús buscó un lugar para orar y para compartir cómo se sentía, porque Él se sentía mal. Jesús, el Hijo de Dios, el que se humanó por amor a nosotros, se sentía mal. Y qué maravilloso que Él lo puede expresar. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, a punto de morir. O sea, no sé si a usted le ha pasado, cuando ha pasado por una situación difícil, que es tanto el dolor que puede sentir en su corazón, que dices que esto me está matando. ¿Lo ha experimentado? Jesús lo sintió. Era así tan fuerte su dolor, pero Jesús identificó claramente sus sentimientos de angustia y de profunda tristeza. No los ocultó, ni siquiera pensó, híjole, soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a mostrarme vulnerable? ¿Cómo voy a mostrarme débil? No lo pensó. Él expresó cómo se sentía, ¿sí? Y les dijo a sus discípulos, a sus amigos, mi alma está fragmentada, mi alma está destrozada, mi alma está hecha añicos, estoy muy triste. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Al igual que Jesús, debemos confesar nuestros sentimientos ante Dios y ante un amigo. No te quedes solo, es el consejo de esta tarde. No te quedes sola con tu dolor, con eso que traes, con esa tristeza, con ese dolor que traes en tu corazón. No te quedes solo. En Marcos, el capítulo 14, el verso 33, la Reina Valera 60, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En este relato nosotros vemos cómo Jesús buscó refugio en sus amigos más cercanos, porque acuérdese, llega ahí a los Olivos, ahí a Getsemaní, con los 12, y les dice, siéntense aquí mientras yo voy ahí y oro. Pero cuando va a ir a aquel lugar a estar con el Padre, se lleva a sus amigos, Pedro, Jacobo y Juan, lo que se conoce como el círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Y luego va, y a ellos es a los que les expresa esa grande tristeza que trae, ese inmenso dolor que sentía en su corazón. ¿Sabe que es sano externar tus sentimientos con algún amigo o amigos que tengan la madurez cristiana para ayudarte? No puedes ir por la vida contándole a todo mundo lo que te está pasando, porque la gente no te va a entender. La gente a lo mejor se va a burlar, se va a reír, no te va a entender. Pero sí es sano que puedas buscar un amigo, unos amigos con esa madurez espiritual, con esa madurez cristiana, que saben que te va a escuchar, que no va a andar divulgando lo que tú estás diciendo, que te va a ayudar, que te va a decir, aquí está mi hombro, que te va a dar un abrazo, que va a estar ahí contigo, ¿sí? Y esto no quiere decir que otros van a ir cargando tu dolor, no, pero sí que te van a acompañar para enfrentarlo. Y este ejemplo nos lo da Jesús. Jesús quería la compañía de sus amigos en la hora de la angustia, en la hora que él estaba experimentando su dolor.
Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. O sea, es saludable para nuestra vida y Jesús nos lo da como ejemplo, el que podamos compartir con un amigo, con unos amigos, con esas personas de madurez espiritual lo que nos está pasando. Búscate ese amigo que te va a acompañar. A veces solamente con hablar con esa persona va a ser tan saludable y puede ser que surjan lágrimas, que sientas mucho dolor mientras estás hablando y sabes que eso es bueno. Alguien dijo que las lágrimas son el sistema de limpieza del alma, ¿sí? Y cuando empiezas a llorar, a expresar esos sentimientos, como que sacas esa presión de esa carga emocional que vas teniendo en tus vidas. Entonces, eso es saludable. Y aquí Jesús nos lo enseña. No estás solo, no estás sola, ¿sí? Comenta cómo te sientes con alguna persona para que ore por ti, para que te dé un abrazo, para que te permita recargarte y puedas sentir realmente que no estás solo. Pero sobre todo, lleva ese dolor a Dios. Díselo a Dios. Dice el versículo 39, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Fíjese, vea usted, visualice un poco la escena. Llega con los 12, les dice siéntense y luego a 3 de ellos les dice vengan ustedes conmigo un poquito más. Y luego a ellos, a sus amigos, es a los que les dice que está muy triste. Y luego les dice quédense aquí y él todavía va más allá. Y dice que el rostro en tierra, yo me lo imagino, y tirado ahí, hermanos, a Jesús, llevando su dolor delante del Padre. Jesús estableció una honesta conversación con Dios acerca de sus emociones, acerca de sus sentimientos. Llevó su dolor al Padre. No lo ocultó. No dijo, no, Padre, pues tú sabes cómo me siento, tú conoces todo, Dios. No. Él lo llevó al Padre, no lo minimizó. Él lo expresó y le dice, este dolor tan insoportable, al grado que dice la palabra del Señor, dice, Jesús oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Imagínese la presión a la que estaba sometido, el estrés al que estaba sometido, la carga emocional inmensa que él estaba llevando, de tal manera que eso sucedió. Dicen los expertos que se llama hematidrosis, hema de sangre, drosis de agua, y que es una respuesta fisiológica ante una situación de estrés máximo. Yo no sé si alguna otra persona lo habrá experimentado, pero la palabra de Dios nos revela, nos hace constar que Jesús lo experimentó. Dice que caían a tierra grandes gotas de sangre, ¿sí? Pero Jesús fue insistente en su oración, en clamar, en llevar su dolor al Padre. Y véale, Padre mío, le expresa al Señor. Padre mío, Él sabía a quién llevar su dolor. Dice la palabra del Señor. Y luego regresa con los discípulos y los ve, aquellos como que pues se quedan dormidos. Y luego dice el versículo 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío. Oiga, y yo creo que con más, porque cuando estamos así como vamos intensificando nuestro clamor. Padre mío, ¿sí? En el versículo 44 dice, así se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Vea usted, Jesús 3 veces yendo al Padre. No importa
cuántas veces sea necesario ir a la presencia de Dios. Ve, a lo mejor puedes decir, ay hermana, yo ya he ido más de 3 veces. Pues ve otra vez y otra y otra. Las veces que sea necesario, de verdad, ve al Padre. Si el dolor no se va, ve al Padre. Insiste con el Padre. Jesús oró por lo mínimo, aquí nos revela la palabra. Oró por lo mismo, por su misma petición 3 veces. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que debemos presentar abiertamente nuestro dolor ante Dios. Te enseña que debes de llevar tu dolor al Padre. No lo escondas, que no te dé pena. No eres el único fragmentado. No eres el único herido. No eres el único roto. No eres el único hecho añicos por el dolor. Yo quisiera que en esta tarde usted volteara a su alrededor. Voltea a tu alrededor. Voltea acá al frente. ¿Y sabes qué es lo que podremos mirar? Personas fragmentadas, personas rotas. Dice Dante Gebel que la iglesia está llena de personas rotas. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Amén, gracias al Señor. Sí, gente herida, gente lastimada, gente fragmentada, pero estamos aquí en el lugar correcto. Estamos aquí ante Dios. Quizás antes de llegar aquí acudimos a lugares equivocados, a personas equivocadas, que lo único que trajeron a nuestras vidas fueron más problemas, más dolor, más aflicción. ¿Ha escuchado usted el término cuando le dice, ay, mira nada más, saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor? ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad? Porque criatura, andas buscando una solución y en lugar de mejorar, mira nomás a dónde vas, dónde has caído. Dice la palabra en el libro de Amós, el capítulo 5, el verso de 19, que así estamos. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, vea, de Guatemala a Guatepeor. O para escaparse del oso, entra a su casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. Y a veces en la vida del ser humano así va. Y luego dice, no, es que ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y es que no, es una tras otra, y esto, y otro, y ¿hasta cuándo? Y así estamos. Y equivocadamente hemos querido encontrar alivio al dolor que experimentamos en amistades equivocadas, en relaciones sentimentales destructivas. A veces hemos querido apoyarnos en las promesas de las personas que al final no cumplieron lo que prometieron. Y eso nos causa dolor, pero eso es lo que nosotros buscábamos, porque pusimos nuestra confianza en las personas y no en Dios. Y las personas siempre nos van a fallar. Siempre somos humanos y vamos a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Por eso es que nosotros debemos ir siempre a Dios. Por eso es importante recurrir a Dios y poder decirle, como lo expresábamos ahorita con los ministros de alabanza, no puedo más, ¿verdad? Le decíamos, no puedo más. Ven y encuéntrame otra vez. Que le podamos decir al Señor, es que no puedo más con este dolor. No puedo más con esta enfermedad. No puedo más con tantos problemas que tengo en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No puedo más, Señor. Pero decirle, ven y encuéntrame, Señor, otra vez. Qué especial para nuestra vida. Dice la palabra de Dios también ahí en el libro de Amós. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así dice el Señor a nosotros en esta tarde. Búscame y vivirás. En nuestro Dios, hermanos, hay vida. En nuestro Dios hay esperanza, hay fortaleza. Pero lastimosamente no lo buscamos. No venimos a Él para que nos ayude. Preferimos seguir peleando nosotros solos nuestras batallas. Seguimos luchando en nuestra fuerza, en nuestro yo, ¿sí? Y eso
siempre nos va a acarrear más tristeza y más dolor. No, es que yo puedo y yo voy a demostrar. Te va a acarrear más tristeza, más dolor. Por eso el Señor dice, ven conmigo, búscame y vas a vivir. Búscame y vas a vivir esa vida plena que yo te estoy ofreciendo. Si Jesús, hermano, buscó al Padre, ¿por qué tú y yo no lo vamos a buscar? Y más cuando Él no lo dice, búscame para que vivas. Busquemos al Señor y confiemos como lo hizo Jesús en la voluntad de Dios. Dice la palabra que cuando él le decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Si es posible que pase, Señor. Dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús presenta su dolor delante del Padre y aparentemente nosotros podíamos ver que no hay respuesta. Porque nosotros a veces queremos la respuesta a la primera. Todavía no nos levantamos de orar y queremos que ya Dios nos responda o nos haya respondido. Fíjese, Jesús dice que fue una vez y vino con sus discípulos. Y luego fue la segunda vez y volvió con sus discípulos. Y luego dice que la tercera vez y repitió lo mismo. Y nosotros quizás podríamos decir, uy, si a su propio hijo. ¿Por qué no rescató a Jesús? ¿Por qué no cambió todas las circunstancias? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene propósitos maravillosos para nosotros, así como los tuvo para Jesús. El propósito de Dios en ese momento, en la vida de Jesús, es el más maravilloso que nosotros hemos podido disfrutar, porque era la salvación de nuestra vida. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el que sigue creyendo en el Señor, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Era necesario que Él siguiera experimentando ese dolor, porque el propósito divino tendría que cumplirse. Y gloria a Dios que se cumplió. Y mire qué grupo de personas, maravillosamente. Personas fragmentadas, rotas, heridas, pero hemos sido salvadas por el Señor Jesucristo. Y aquí estamos adorando y bendiciendo su nombre. Y vea usted, no podemos malinterpretar este actuar de Dios, porque no es falta de amor. Así como pasa con nuestra vida. Es todo lo contrario. El propósito de Dios cumpliéndose en tu vida es una muestra del amor que Dios te tiene. Y es una muestra del propósito que Dios tiene para tu vida. Aun cuando el dolor está presente, ahí hay propósito divino para tu vida. Así es que dile, Señor, es mucho este dolor. Yo quisiera que lo quitaras y que cambiaras todas las circunstancias que ocasionan esto que me está ocurriendo. Pero Señor, si tú tienes un propósito mejor para mi vida, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que yo pueda, mi Señor, sujetarme, entregarme a ti y que se haga tu voluntad. Dios entiende perfectamente cómo te sientes. Si nosotros miramos a Jesús, vea cómo lo encontramos. En el versículo 39, la primera vez que Él va y se presenta con el Padre, nosotros lo encontramos que Él no quiere, o sea, humanamente hablando, Él no quiere el proceso de esa manera. Por eso dice, es posible. Si es posible. O sea, como no habrá otra forma, Señor. Y luego se adelanta, se inclina y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego la segunda vez, en el versículo 42, podemos percibir a Jesús como que de verdad, Él no quiere pasar el proceso de ninguna manera. O sea, como diciendo, si esto no puede pasar, pues va a ser mejor para mí. Y a veces nosotros así estamos, porque
lo que nos causa dolor, cómo causa tristeza y sufrimiento. Y a veces no queremos. Y Jesús estuvo así, por eso es que nos entiende tan bien. Dice el versículo 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa. Y lo dice, pero pues a menos que yo la beba. Y luego en el versículo 44, lo encontramos, o sea, ve ahí, resistiéndose, él no quiere pasar el proceso. En su queja de dolor, lo repite, lo vuelve a decir. Dice la palabra, así que se fue a orar por tercera vez. Y luego dice la Biblia claramente, ¿qué dice? Y repitió lo mismo. O sea, Señor, es que no quiero. Y nosotros podemos entender a Jesús, hermanos, porque cuando estamos en ese momento de dolor no queremos sufrir, no queremos tener ese dolor. Pero ante el dolor, vea lo que dice Jesús. O sea, tu voluntad, Dios, es más importante que la mía. Qué precioso. Le dice, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si no es posible, le dice la segunda vez, si no es posible, entonces hágase tu voluntad. Y luego, ¿qué cree que pasó? Algo maravilloso y especial. Dice el verso 43. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oh, qué maravilloso y especial. Gloria al Señor, gloria al Señor. Santo eres Dios, bendito Jesús. Dice Dante Gebel que en el servicio del amor, solo los soldados heridos son los que saben ayudar. Jesús fue herido, fue traicionado, fue abandonado, fue despreciado. Jesús sintió dolor. Por eso Él sabe entender tu dolor. Por eso Él sabe entender cómo te sientes. Dice la palabra de Dios en Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego expresa una verdad, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los que van al Señor, los que se acercan a Dios, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él, nuestro Dios, no se cansa ni se fatiga de ayudarnos. Y si nosotros nos determinamos a ir a Él, si nosotros determinamos buscarlo y presentarle a Él nuestra vida, nuestro dolor, sin máscaras, tal y como somos, tal y como nos sentimos, el Señor fortalecerá nuestra vida. No un ángel va a descender. Vea lo especial y lo privilegiado de nosotros. El mismo Jesucristo, el mismo Dios, el Espíritu Santo descenderá a nuestra vida y nos fortalecerá y nos levantará y nos ayudará para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso necesitamos refugiarnos en Él, porque Él es el que nos dará nuevas fuerzas. Él es el que quitará nuestro cansancio, el que renovará nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Y a lo mejor en muchas ocasiones el dolor no se va a ir, ahí va a estar, pero va a estar su vida fortalecida por el Señor. Va a estar su vida fortalecida por esa mano poderosa de nuestro Dios. Porque Él siempre está listo para tomar nuestra vida. Gloria a Dios. Él está listo para tomar nuestra vida fragmentada, nuestra vida hecha pedazos y restaurarla. ¿Ha escuchado usted de una filosofía japonesa que se llama el kintsugi? No sé si se pronunciará kintsugi o kintsugi. ¿Ha escuchado?
Usted sabe que los japoneses, los chinos manejan unas obras de arte de porcelana maravillosas, bien bonitas, bien especiales. Oiga, y qué tremendo cuando se quebraban. Las mamás, híjole, cuando los hijos quebraban una taza, un plato, ¿cómo se ponen las mamás? ¿Cómo nos poníamos las mamás? Padre de la gloria, ¿verdad? Un plato mugrero. Bueno, pues ellos esas obras de arte, o sea, jarrones valiosísimos, y se quebraban, pues se rompió, ni modo. ¿A dónde va lo que se rompe? Lo roto, a la basura, ¿verdad? Bueno, pues el kintsugi es una técnica que inventaron los japoneses, donde eso que está roto, eso que se quiebra, toman todos esos pedazos y los van uniendo, restauran nuevamente el tazón, el jarrón, lo que estén manejando, lo que se haya roto, lo restauran con oro, ¿sí? Y luego dice que una vez restaurado, esa pieza adquiere mucho más valor que el que tenía antes de quebrarse. Y es una filosofía donde ayudan a orientar y a dar sentido a la vida de las personas, ¿sí? Las piezas quebradas, rotas, fragmentadas, esos pedazos los vuelven a unir con el oro y el valor de los objetos se incrementa. Y dicen que el sentido espiritual del kintsugi tiene en cuenta la sanidad del interior, dice, y del exterior de la persona. Y surge de las heridas y de las imperfecciones. Dice, se considera como un arte de aceptación del daño. Dice, las heridas no se deben ocultar, ni tampoco se deben de avergonzar uno, sino todo lo contrario. Se deben realzar, porque esto demuestra que se es más fuerte, que se tiene más valor. Y sabe una cosa, viendo esto, está muy bonito todo lo referente a esto, y yo pensaba, qué especial para nosotros como cristianos. Nosotros tenemos nuestro kintsugi divino. No es las manos de un artesano lo que va a tomar nuestra vida rota. Son las manos del bendito Salvador las que toman nuestra vida rota. Y no es oro, su bendita sangre sigue juntando todos los pedazos de nuestra vida. Sigue sanando el dolor de nuestro corazón y restaurándonos, sanando esas heridas. Pero eso solamente ocurre cuando nosotros reciclamos nuestro dolor. Lo reciclado, vea usted qué es lo que cuando se recicla algo. Las botellas de plástico, que es material reciclable. O sea, cuando usted la desocupa, esto está listo para la basura, ¿verdad? Pero ahí lo reciclan y lo vuelven a reutilizar en otra cosa. Hacen casas, fabrican paredes con este material, hacen ropa térmica para todos los que andan en la nieve con este material. ¿Cuántas cosas no podrá hacer el Señor con nuestra vida? Reciclando nuestro dolor. Ciertamente todo eso que nos ha causado ese dolor, todo eso que sentimos, se debería ir a la basura. Pero el Señor lo toma en sus manos y lo recicla, lo vuelve a utilizar. ¿Sabe? Aquí está una persona fragmentada, herida por la vida, cargando, yo se los he comentado en otra ocasión, con muchos traumas. Yo les he dicho, empezando a veces desde el nombre, y que ya perdoné a mis papás, pero a veces por la cuestión de que quítate o no sirves para nada. Yo les digo que no canto porque no, es que no sabes cantar, tú no cantes. Y me traumó, y pues sí, no canto, es la verdad, ¿verdad? Pero a veces esas verdades como duelen. Pero te van marcando. ¿Y cuántas cosas habrán marcado nuestra vida?
Nos han fragmentado. Venimos rotos al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Aquí les está hablando una persona que ha estado en las manos del Todopoderoso y que Dios ha restaurado mi vida. Y que Dios ha tomado esos pedazos y los ha embellecido con sus manos, haciéndome útil para Él y para su obra. Y luego, ¿sabe una cosa que es lo más maravilloso? Que estos jarrones son tan frágiles que se vuelven a romper. Pero lo especial es que las manos de Dios siempre están listas para volver a restaurar nuestra vida. Es por eso que estamos aquí, hermanos. Cantábamos con los chicos y es una verdad. Jesucristo es suficiente. Y Él está aquí. El restaurador de nuestra vida está aquí. Y eso basta. Jesucristo basta. Chicos de la alabanza querrán venir. Yo quiero que usted vea su vida, que analice su vida. Fragmentados. Gente rota. Nada de especial por nosotros mismos. Lo único que nos hace valiosos es las manos del Señor sobre nuestra vida. Es lo que Él ha hecho con esos pedazos rotos que un día llegamos delante de su presencia. ¿Cómo vienes en esta tarde? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que vienes cargando? ¿Hay dolor en tu corazón? Quizás, como te decía ahorita, por alguna enfermedad. Tráela al Señor. Estás pasando por situaciones difíciles en tu vida. ¿Cómo te sientes? Aquí en tu interior, ¿cómo estás? Porque a mí me puedes decir muy bien, ¿y tú? Pero al Señor no le puedes decir así. Al Señor tienes que ir con toda la honestidad y decirle cómo te sientes, cómo te encuentras. Seguro, como decía el pastor la semana pasada en su mensaje, que la gracia de Dios va a ser derramada en tu vida. La gracia de Dios, esa bendita gracia que nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos, se va a derramar en tu vida de una manera especial. No querrás venir y presentarte. No podemos hacer lo que hizo Jesús, inclinarnos al suelo, tirarnos al suelo. Decía ayer el hermano Martín cuando nos platicaba su experiencia, cuando su esposa estuvo muy mala, que se tiró en el suelo y clamó al Señor pidiendo un milagro. Y Dios contestó. No podemos tirarnos al suelo, pero sí podemos presentarnos delante del Señor y decirle: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y saber y estar seguros de que Jesucristo basta para nuestra vida. Que con Él podemos presentar nuestro dolor.